Pues yo leyendo estas noticias de 30 personas en pleno Zapopan, o sea, no es que se fueron en una montaña, en un ranchillo ahí, en un territorio oscuro, fuera del alcance de la humanidad, ¿no? Ahí Sí. pues a plena luz del día, en plena zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más pobladas del país. ¿Dónde estuvo la Sedena? ¿Dónde estuvo la Guardia Nacional? ¿Dónde estuvo los chicos de Omar García Harfuch, que según él siempre están haciendo tareas de inteligencia? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está la Agencia de Investigación Criminal? Lo que pasó en Zapopan no fue un ataque aislado y tampoco fue un simple ajuste de cuentas. La periodista de investigación Anabel Hernández ha advertido que este tipo de golpes no se explican sin mirar el reacomodo criminal que hoy se está dando en México, un reacomodo donde viejas alianzas se rompen, nuevos pactos se negocian y las traiciones se pagan con sangre. En ese contexto, empieza a tomar fuerza una versión inquietante, que este ataque podría estar conectado con fracturas internas que ya alcanzan a las cúpulas del narco. Fuentes citadas por periodistas de investigación hablan de movimientos irregulares, de intermediarios que dejaron de responder a quien debían y de una posible traición que habría salpicado al jefe Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Y no solo eso, en este tablero también aparece el nombre de Iván Archibaldo Guzmán, en medio de una pugna silenciosa por territorios, rutas y control financiero. Nada de esto está confirmado oficialmente, pero cuando 30 sicarios atacan durante 15 minutos en una zona residencial, eso no es un mensaje menor. Y justo cuando estas hipótesis empiezan a circular, llegan nuevas declaraciones oficiales. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rompió el silencio y dio un giro clave al caso de Alberto Prieto Valencia, dejando claro que no se trataba del empresario que muchos creían. Según el mandatario, las investigaciones apuntan a apuestas ilegales, redes de cobro tipo gota a gota, posible tráfico de armas y vínculos financieros que ahora están siendo revisados con apoyo federal. Con este contexto sobre la mesa, lo que dijo el gobernador cambia por completo la lectura del ataque. Por favor, no confundamos la labor de un empresario con lo que hacía, por ejemplo, esta persona que lamentablemente fue asesinada. No confundamos, nada de empresarios. ¿El Prieto o el tequilero? Hay dos, sí. No, Pero pero el ese no es tequilero. empresario. Pero el tequilero. Ese no es empresario. Estaban a su servicio para cobrar esto que se ha nombrado como créditos gota a gota o de goteo. Eso no es un empresario, discúlpenme. Segunda línea de investigación, tráfico y venta de armas. No sé si eso sea un empresario. La verdad, sí hay una cosa que lamentar, que es el asesinato de su hija. Eso sí es terrible, terrible, y eso lo lamento muchísimo porque es una niña menor de edad, inocente. Y afortunadamente, se lo repito, contamos con la Secretaría de Seguridad Federal y con el CNI, que nos está apoyando en mucho, para encontrar la información financiera y de vínculos que tenía el Prieto con distintos actores, ya sea particulares o ya sea públicos también. Lo que acaba de decir el gobernador rompe por completo la versión inicial que se intentó instalar. Aquí ya no estamos hablando de un empresario víctima de la violencia. Estamos hablando de alguien que, según las propias autoridades, operaba en un terreno donde se cruzan apuestas ilegales, cobros violentos y tráfico de armas. Eso cambia todo, porque cuando alguien se mueve en ese nivel, cuando controla dinero, redes y contactos, el mensaje del ataque ya no es solo personal, es estructural. Y hay otro detalle que no se puede ignorar. Un operativo de este tamaño, con decenas de sicarios actuando de forma coordinada durante varios minutos, no se improvisa. Eso requiere logística, información previa y, sobre todo, certeza de que nadie podía intervenir de inmediato. Ahí es donde el caso deja de ser solo local y empieza a encajar con algo más grande. Con ese telón de fondo, ahora viene la parte más incómoda, porque mientras el ataque quedaba grabado en cámaras, en la zona no apareció ninguna fuerza de seguridad. Hemos solicitado, hablé con el secretario García Harfuch al día siguiente de que sucedió este evento, para pedir el apoyo del CNI.
para poder obtener toda la información correspondiente de las actividades del Prieto. Absolutamente todas sus actividades. He tenido comunicación prácticamente a diario con CNI y aquí van a salir muchas sorpresas. De personas relacionadas, de personas... Claro, cuenta con antecedentes penales por haber remarcado un tráiler. Mucha gente lo había señalado por ser no un empresario, una persona que se dedicaba al robo de transporte público. Y aquí es donde el caso entra en una zona todavía más delicada, porque no solo hablamos de un ataque sin respuesta inmediata, hablamos de minutos eternos en los que nadie apareció, ni patrullas, ni Guardia Nacional, ni Ejército, todo quedó grabado, pero nadie llegó. Y cuando el propio gobernador reconoce que tuvo que pedir apoyo directo al Círculo Federal de Inteligencia, cuando menciona al CNI revisando todas las actividades, lo que está diciendo, entre líneas, es que este caso ya rebasó a lo local, que aquí no se está investigando solo a una persona, se está tirando del hilo de sus vínculos, de su dinero, de la gente que lo rodeaba y de quienes se beneficiaban de esa red. Por eso advierte que van a salir muchas sorpresas, porque cuando empiezas a revisar movimientos financieros, contactos y antecedentes, el problema deja de ser individual y se convierte en un sistema. Y justo cuando parece que todo se concentra en Zapopan, aparece otro episodio que amplía todavía más el mapa, lo que ocurrió en Tonalá, porque ahí ya no hablamos solo de un ataque directo, sino de levantones, de cobros y de acentos que no son casuales. Y ahí es donde todo empieza a conectarse. Lo de Tonalá, esto sí es bien importante, hablando del Prieto. Todo parece indicar, porque las personas que vieron este levantón ayer en Tonalá, escucharon que tenían acento sudamericano. Es decir, sí, los plagiarios. ¿Cuál es la principal línea de investigación? Yo espero que lo suelten muy pronto, que estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo, O sea, y que los levantaron para cobrar ese recurso, esperando que los liberen muy pronto. Otra vez, parece ser que fueron colombianos, ¿sí?, en esa red de préstamos donde se investiga este agrupamiento que tenía el Prieto. Entonces todo puede estar relacionado inclusive con lo de Tonalá también. Lo de Tonalá termina de romper la narrativa oficial, porque ya no estamos hablando solo de un ataque puntual, ni de una víctima aislada, ni de un conflicto cerrado. Aparecen levantones, aparecen cobros y aparece un detalle que no es menor, el acento sudamericano. Eso cambia todo, porque el llamado gota a gota no es un delito improvisado, es un sistema, una red organizada, con cobradores, operadores y protección, y cuando el propio gobernador reconoce que los levantados podrían estar dentro de ese mismo esquema, lo que está diciendo es que la violencia sigue activa, que el conflicto no terminó con el ataque en Zapopan y que las piezas siguen moviéndose. Zapopan, Tonalá, redes de cobro, colombianos operando en la zona, ya no son hechos aislados, es un patrón. Y en ese punto, la pregunta deja de ser quién jaló el gatillo y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Quién permitió que todo esto operara así, a plena luz del día, sin que nadie interviniera? Ahí es donde la versión oficial empieza a quedarse corta y ahí es donde Anabel Hernández pone el dedo en la llaga. Pues yo leyendo estas noticias de 30 personas en pleno Zapopan, o sea, no es que se fueron en una montaña, en un ranchillo ahí, en un territorio oscuro, fuera del alcance de la humanidad, ¿no? Ahí ¿sí? A plena luz del día, en plena zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más pobladas del país. ¿Dónde estuvo la Sedena? ¿Dónde estuvo la Guardia Nacional? ¿Dónde estuvo los chicos de Omar García Harfuch, que según él siempre están haciendo tareas de inteligencia? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está la Agencia de Investigación Criminal? ¿Dónde está la Policía Estatal? ¿Dónde está la Fiscalía Estatal? Estamos hablando realmente de una situación que deja muy mal parado no solo al gobierno estatal, sino sobre todo a la absurda y fallida supuesta estrategia de pacificación que, por más que insista la señora Sheinbaum una y otra vez,
La realidad es así aplastante que le exhibe, pues ahora sí como el rey desnudo, ¿no? La señora Sheinbaum y su gabinete podrán inventarse cualquier tipo de historia. Ay, sí, ahora bajamos las cifras porque manipulamos, porque no abrimos carpetas de investigación, etcétera, etcétera, pero la realidad es así tan abrumadora, Manuel, que es aplastante. Lo que Anabel está señalando aquí es clave, porque no está hablando solo de un fallo operativo, está hablando de una ausencia total del Estado, 30 sicarios, 15 minutos disparando en una zona residencial en plena área metropolitana de Guadalajara, y nadie aparece, ni Sedena, ni Guardia Nacional, ni Policía Estatal, ni Fiscalía. Eso no es un descuido, eso es control. Cuando un ataque de ese tamaño ocurre sin interrupción, el mensaje no va dirigido solo a la víctima, va dirigido a todos y deja claro algo inquietante. Hay zonas donde alguien manda más que el gobierno. Por eso Anabel insiste en que este caso deja en evidencia la narrativa de pacificación, porque no se trata de cifras maquilladas ni de carpetas que no se abren. Se trata de hechos que desnudan la realidad. Y cuando juntas esto con lo que ya se dijo antes, las redes de cobro, los colombianos, los levantones posteriores, el panorama cambia. Ya no hablamos de un solo crimen, hablamos de una estructura operando, de disputas internas y de silencios que no son casuales. Es en ese punto donde el análisis da un paso más, porque además de las pugnas entre grupos, hay algo más moviéndose por debajo, algo que está empujando este reacomodo y que no viene únicamente desde México. Yo creo que hoy tenemos, además de la propia pugna interna, las propias omisiones o complicidades de diferentes autoridades mexicanas, hoy hay un factor que yo creo que a todo este sistema criminal que opera en México y que está en punto de ebullición, dijéramos, hay un punto de ebullición porque está a punto como de separarse una materia, ¿no? Y en esta materia unos quedarán de un lado y otros quedarán de otro, unos se quedarán con el pedazo del pastel, otros no, o a lo mejor el pastel termina dividiéndose en fracciones, que eso también sería una balcanización de México tremenda, ¿no? Si realmente, no es que el cártel Jalisco se queda con un pedazo y el cártel del Golfo se queda con otro, que la familia michoacana, imaginemos eso, ¿no? Realmente sería una balcanización del país, pero hoy tenemos un tercer factor, que es el factor de Estados Unidos. Cuando Anabel habla de un tercer factor, no está hablando en abstracto, está hablando de Estados Unidos, y eso cambia por completo la lectura del ataque contra Alberto Prieto Valencia, porque una cosa es una disputa local por cobros, armas o negocios ilegales, y otra muy distinta es cuando el reacomodo criminal empieza a mirarse desde fuera. Estados Unidos no suele intervenir para pacificar, interviene cuando el desorden afecta rutas, flujos de dinero o equilibrios que ya no sirven, y en ese contexto, lo que pasó en Zapopan deja de verse como un simple ataque, empieza a verse como una señal de que algo se rompió, de que alguien dejó de obedecer o de que alguien estaba jugando en una liga que ya no le correspondía. Por eso Anabel insiste en el punto de ebullición, porque cuando el tablero criminal se recalienta, no todos sobreviven al ajuste. Y aquí es donde el caso del Prieto se vuelve incómodo, porque ocurre en una zona controlada, porque dura 15 minutos, porque participan decenas de sicarios y porque nadie interviene. Eso no habla solo de violencia, habla de control, y cuando hay control, siempre hay alguien arriba decidiendo quién cae y quién sigue. Y me parece que es ahí donde el sistema criminal mexicano tiene ahí su punto de inflexión. Veamos qué pasa en este año, porque si bien es cierto, tal vez todo lo que dice Donald Trump solo sean de dientes para afuera, como se dice coloquialmente, y al final no haga nada. Digo, la exoneración a Orlando Hernández para nadie puede ser un buen indicio de que realmente esta lucha contra el crimen organizado va en serio, cuando el propio expresidente Orlando Hernández había sido, una buena parte de la investigación criminal en su contra había sido durante el propio gobierno de Donald Trump, y Donald Trump termina exonerando por una cuestión política. Entonces, sabemos que el gobierno de Estados Unidos es voluble, sabemos que tiene su agenda, sabemos que tiene sus intereses, sabemos que no son ni ángeles, ni mucho menos, ¿no? Ellos tienen una agenda, un interés. No me extrañaría que en estos intereses tuvieran también querer incidir hacia dónde es este reacomodo criminal en México, que además no sería la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, intervinieran
maniobrar, ok, está la criminalidad en México, pero más bien nos interesa incidir hacia dónde se carga esta criminalidad. Por muchos años sabemos beneficiaron de distintos modos el gobierno de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos al cártel de Sinaloa, y por eso fue el boom del cártel de Sinaloa. Y bueno, habrá que ver, pero en este ojo que está viendo Estados Unidos, creo que será un factor importante. No sé si para generar más confusión, más caos, pero sin duda alguna habrá noticias en Estados Unidos de todo esto que está pasando en México. Por desgracia tendremos que esperar a cuentagotas que pedazos de verdad vengan de allá y no del gobierno de México. Y con esto queda claro algo fundamental. Lo que estamos viendo en Zapopan no es un caso cerrado ni una historia simple de delincuencia local. Es parte de un momento de quiebre, un momento en el que se cruzan tres fuerzas al mismo tiempo: el reacomodo interno del crimen organizado, las omisiones o posibles complicidades dentro de México y la mirada constante de Estados Unidos, que no observa por moral, sino por interés. Cuando Anabel habla de un punto de inflexión, habla justamente de eso, de un tablero que se está moviendo, de equilibrios que ya no funcionan y de decisiones que se toman lejos del ojo público. El ataque contra Alberto Prieto Valencia ocurre en ese contexto, en una zona controlada, con un despliegue brutal y con silencios que pesan más que los disparos. Por eso este caso no se puede leer solo como una venganza, ni como un pleito menor. Aquí hay mensajes, y cuando hay mensajes, siempre hay destinatarios. Si este golpe tiene que ver con disputas internas del cártel Jalisco Nueva Generación, si toca el entorno del jefe Nemesio Ceguera Cervantes, o si incluso conecta con movimientos ligados a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, eso todavía está por revelarse. Pero una cosa es segura: lo que pasó en Zapopan no fue casual, y lo que viene no se va a quedar ahí. Vamos a seguir atentos a lo que salga en México y sobre todo a lo que empiece a salir desde Estados Unidos. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando, déjanos un like, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué lectura haces tú de este caso. Porque aquí, cuando el poder se mueve en silencio, mirar hacia otro lado nunca ha sido una opción. Nos vemos en el próximo video.